A ver, para quienes nos escuchan hoy en esta nueva exploración, quiero que visualicen algo. Imaginen abrir un denso, o sea, muy denso, manual de ingeniería siderúrgica. Sí, de esos que solo con ver la portada ya te dan ganas de bostezar, ¿no? Exactamente. El título es Superárido. Hablamos de algo como CO2 y la huella de carbono en procesos de reducción directa. Claro, y uno espera puras ecuaciones, balances de masa. Gráficos de eficiencia termodinámica, sí, todo eso. Un material hecho al milímetro para ser funcional desprovisto de cualquier rastro de poesía. Pero de repente, llegas al capítulo 7 y te encuentras con un giro totalmente inesperado. El título del capítulo es Los sabios póstumos, pioneros que siguen enseñando. Es una disonancia tremenda. Total. En lugar de seguir hablando de optimización de combustión, el texto hace una pausa absoluta para hablar del alma humana detrás de toda esta maquinaria pesada. Y de eso va nuestra misión de hoy. Queremos desentrañar cómo el conocimiento técnico más complejo sobrevive a sus creadores. ¿Y cómo se convierte básicamente en el alma de la industria siderúrgica venezolana, fusionando ingeniería pura con la filosofía de la transferencia del saber? O sea, analicemos esto, porque uno esperaría leer sobre emisiones de gases y de pronto te hablan de sabios póstumos. Es como encontrar un poema escondido en un manual de instrucciones de una retroexcavadora. Es fascinante. Y esa ruptura en el tono es precisamente lo que hace que este documento sea excepcional. Porque, a ver, en la literatura industrial normal, el factor humano suele reducirse a métricas frías, ¿sabes? Como horas hombre o costo de capacitación. Sí, puros números en una hoja de Excel. Exacto. Pero esta investigación aborda la siderurgia desde una perspectiva casi, no sé, ancestral. Plantea que la infraestructura más compleja de la industria del acero en Venezuela no se sostiene solo con cálculos de presión. Se sostiene por una cadena ininterrumpida de sabiduría heredada. Y para dimensionar esa herencia, tenemos que ponerle rostro a los protagonistas. El documento los llama arquitectos invisibles. Ajá. Son ingenieros venezolanos que egresaron de instituciones súper prestigiosas allá, como la Universidad de los Andes, la ULA, la UNEXPO y la Universidad Central de Venezuela, la UCB. Instituciones clave para la ingeniería en el país, sin duda. Totalmente. Y el texto detalla que estas mentes dedicaron décadas de su vida a un proyecto en las plantas de Fior de Venezuela, desarrollando algo llamado el proceso FINMET para la empresa Orinoco Iron. Un trabajo de toda una vida, literalmente. Sí, y aquí es donde la terminología se pone un poco densa, porque la especialidad absoluta de estos pioneros era algo llamado la reducción directa en lecho fluidizado, que te digo la verdad suena a ciencia ficción pura. Suena intimidante, sí, pero el nivel de complejidad justifica por qué requirió décadas de dedicación. O sea, no fue un descubrimiento que alguien hizo de la noche a la mañana. Claro. Para entender la hazaña, hay que ver la física detrás de esto. La reducción directa es, digamos, robarle átomos de oxígeno al mineral de hierro usando un gas reductor. Y todo esto sin derretir el metal. Ok, robar oxígeno sin derretir. Entendido. Ahora, el lecho fluidizado es la forma de lograrlo. Y es un desafío termodinámico brutal. Consiste en inyectar gas a altísima presión, desde abajo, en un reactor gigantesco para hacer que toneladas de partículas finas de hierro floten, literalmente leviten. Espera, hacer levitar toneladas de polvo de hierro. Exacto. El objetivo es que esa masa de polvo sólido y supercaliente se comporte como si fuera un líquido hirviendo. ¡Wow! O sea, mantener polvo de hierro flotando en un huracán de gas incandescente sin que las partículas choquen, se peguen y formen un bloque sólido que destruya el reactor. ¿Qué es lo que suele pasar si te equivocas? Suena a un acto de equilibrismo imposible. Me imagino que si la presión baja un poquito, todo colapsa. Colapsa por completo. O si la temperatura sube 1 grado de más, el hierro se aglutina y se arruina el proceso. ¡Qué locura! Y fíjate que este problema conecta directo con el título general del documento, el tema de la huella de carbono. Ah, ¿cómo se relacionan? Pues la eficiencia de ese acto de equilibrismo dicta cuánto CO2 emites. Un lecho fluidizado inestable desperdicia un montón de gas, consume más energía y pues dispara la huella de carbono. Entonces, lograr que fluyera perfecto requirió miles de fracasos, ajustes milimétricos y años de simplemente observar los reactores. O sea, una vida entera dedicada a entender el caos.
Sabes, escuchar esto me hace pensar en una analogía. Es como si estos ingenieros fueran los maestros constructores de esas catedrales góticas medievales. Uy, me gusta esa imagen. Sí, porque ellos dedicaban toda su vida a levantar paredes inmensas de piedra, sabiendo que la obra iba a tomar un siglo en terminarse y que muy probablemente no iban a vivir para ver el último vitral instalado. ¿Trabajaban asumiendo su mortalidad? Exacto, asumían su mortalidad a favor del proyecto. ¿Crees que es por eso que el texto los eleva a esta categoría de sabios póstumos? Totalmente. Porque su obra, o sea, el proceso fin metastabilizado, es un monumento vivo. No tiene bóvedas de piedra, pero tiene termodinámica aplicada, aunque hay una diferencia clave con un edificio. ¿Cuál? Que un proceso siderúrgico requiere que intervengas constantemente. Una catedral se sostiene sola por la gravedad, no. Pero un lecho fluidizado es dinámico, siempre quiere volver al caos. Claro, tiende al desastre por naturaleza. Exactamente. Y aquí llegamos al núcleo del capítulo 7. Cuando estos pioneros, los que conocían las mañas de cada válvula, empiezan a retirarse o lamentablemente fallecen, La industria entra en crisis. una crisis existencial brutal. O sea, ¿cómo evitas que 40 años de prueba y error se evaporen con ellos? El documento explica que sus discípulos se encargaron de escribir estas enseñanzas en lo que llaman poéticamente pergaminos. Los famosos pergaminos, que en la vida real son artículos científicos y manuales, supongo. Sí, manuales de operación. Pero, y aquí viene lo interesante, codificar la experiencia humana tiene un límite. Sí, porque el mismo texto introduce un concepto fascinante, que es el conocimiento tácito, que es lo que no cabe en esos pergaminos, ¿verdad? Ajá. Ese saber que no puedes poner en un Excel. Lo describen de forma muy poética como una estrella que guía a los nuevos forjadores. Yo entiendo que un manual te dice, ok, pon el gas a esta temperatura. Ese es el conocimiento explícito. Pero el tácito, El tácito es intuición. Es la suma de años de afinar los sentidos en la planta. Es la capacidad de un ingeniero veterano de, no sé, poner la mano en una tubería y por cómo vibra saber que el polvo de hierro se está empezando a acumular mal. solo por la vibración. Solo por la vibración. 15 minutos antes de que la computadora registre una caída de presión, él ya lo sabe. O escuchar un zumbido sutil en el gas y entender que la dinámica de fluidos allá arriba, a 100 metros de altura, está cambiando. Increíble. Es como un sexto sentido industrial. Exacto. La sensibilidad para diagnosticar eso sobre la marcha no se puede imprimir en papel. Pero, a ver, aquí quiero hacer un poco de abogado del diablo, porque esto se pone realmente interesante, pero también muy desafiante. A ver. Hoy estamos en una era donde todo está hiperdigitalizado, ¿no? Sensores de fibra óptica, inteligencia artificial procesando terabytes de datos, algoritmos. Sí, en la industria 4.0. Exacto. En ese entorno, depender de que alguien escuche la vibración de un tubo suena como, no sé, casi una reliquia mística. ¿Realmente un discípulo puede capturar esa estrella guía mejor que una red de sensores modernos? ¿No se pierde siempre algo en la traducción? Es una excelente pregunta. Y el texto nos responde que la tecnología detecta síntomas, pero el conocimiento tácito contextualiza la enfermedad. A ver, explícame eso. Imagina que un algoritmo alerta que la temperatura está bajando y automáticamente ordena inyectar más gas caliente. Suena lógico, ¿verdad? Claro, hace frío, ponle calefacción. Pero, ¿qué pasa si la causa real es una pequeña obstrucción en una tobera específica que está arruinando el burbujao? Si la computadora inyecta más gas a lo ciego, podría empeorar todo, aglutinar el hierro y hacer colapsar el reactor. Ah, claro. La máquina no entiende el contexto físico complejo, solo ve el número. Que la teoría y los algoritmos a veces fallan en la vida real. El pergamino es tu mapa topográfico, pero el conocimiento tácito es saber dónde pisar para no resbalarte. Qué buena forma de ponerlo. Sin esa estrella guía, la maquinaria moderna termina atascándose en sus propias limitaciones. Y toda esta intuición, toda esta transferencia de conocimiento, tiene que materializarse en algo físico. Porque al final del día esto no es un club de filosofía, es una planta que tiene que exportar, ¿no? Sí, tienen que producir. HBI. Para quienes nos escuchan y tratan de visualizarlo, cuando el polvo de hierro sale de ese lecho caótico, se vuelve súper reactivo, como una esponja metálica que, si toca la humedad del aire, puede incendiarse.
Es peligrosísimo si no lo tratas bien. Exacto. Entonces, para poder exportarlo en barcos, lo compactan a altísimas temperaturas y forman unos bloques densos y pesados. Eso es el famoso HBI. Y el texto le da a este bloque un valor simbólico hermoso. Dice que cada pieza de HBI contiene un poco de su magia, un aporte de historia y una prueba viva de la transferencia del conocimiento hecho en Venezuela. ¡Wow! O sea, ver un insumo industrial no como una simple mercancía. Claro, transforma un producto comercial en un artefacto casi antropológico. El solo hecho de que exista esa briqueta perfecta significa que la cadena de transmisión del maestro al alumno funcionó, que vencieron las leyes de la termodinámica, básicamente. Es que, para mí, es como si cada bloque de HBI que sale de Puerto Ordaz fuera un disco duro físico. Me encanta. ¿Verdad? No es solo hierro, es un archivo comprimido de intelecto humano y sudor venezolano. Cada detalle de su densidad, cómo retiene el carbono, todo es como líneas de código que esos pioneros escribieron y depuraron por años. Las universidades compilaron el software y los ingenieros lo corrieron en la planta. Es una analogía perfecta, porque demuestra que la forma física del hierro está moldeada por información humana. Lograr un producto de calidad mundial de forma constante demuestra una madurez operativa que no se improvisa. Totalmente. Y eso prepara el terreno para la metáfora más bonita de todo el capítulo 7, para coronar esta idea de la historia viva en el metal. Sí, hablemos de eso. La metáfora de la plaza del pueblo. Exacto. El autor abandona todo el lenguaje técnico y nos habla de un árbol de mangos en la plaza del pueblo. Una imagen súper arraigada ya en Venezuela, además. Muy local, sí. Nos dice que el conocimiento de estos pioneros es como plantar ese árbol en un espacio público. Quienes lo sembraron y lo cuidaron sabían que probablemente no iban a sentarse bajo su sombra. Los sabios póstumos, claro. Ajá, pero años después el árbol da frutos. Y cada nuevo ingeniero joven que llega a la planta a aprender el proceso FinMet, esencialmente está recogiendo un mango maduro de ese árbol. Se alimenta del sudor de los que estuvieron antes. Es una imagen súper potente y creo que subvierte por completo la idea corporativa que tenemos hoy en día sobre la propiedad intelectual, ¿no? Totalmente. Hoy en día todo se patenta, todo se esconde bajo acuerdos de confidencialidad. Exacto. Exclusividad cerrada. Pero aquí el conocimiento es un bien común. La plaza no tiene puertas. Está allí para ser consumido. Pero, y esto es clave, con una obligación moral enorme. El texto enfatiza que la tarea del nuevo ingeniero no termina cuando se come el mango. Tiene que guardar la semilla, replantarla y enseñar a otros a cuidarla. O sea, el saber se cosecha, se comparte y se multiplica. Retener la información por egoísmo sería dejar que el árbol se muera de sed. Exactamente. Es la ética para que la institución sobreviva. Sin eso, el conocimiento tácito se extingue en una sola generación. Me fascina esta imagen, pero me deja pensando en un detalle que menciona el texto. Dice que al ver una pieza de HBI, ves el árbol entero, desde la raíz hasta la fruta. ¿Así es? Esto significa entonces que el producto final es inseparable de las universidades, de la ULA, la UNEXPO y de los ingenieros fallecidos que lo nutrieron. Esa es precisamente la conclusión del autor. Rechaza la idea de que puede separar el producto comercial del ecosistema educativo y humano que lo creó. Es una refutación directa al extractivismo puro. Claro, no es solo saco material y lo vendo. Exacto. Recuerda que el documento trata sobre la huella de carbono. Parece un manual sobre cómo optimizar válvulas para cumplir con regulaciones ambientales. Ajá. Pero al meter a los sabios póstumos en la ecuación, te dice que la verdadera sustentabilidad no viene de comprar máquinas nuevas, viene de la memoria pedagógica compartida. Si rompes la cadena del conocimiento, las máquinas van a fallar y tus emisiones de carbono se van a ir al cielo inevitablemente. O sea, el legado humano y la eficiencia técnica son literalmente la misma cosa. La misma cosa. Es casi vertiginoso repasar cómo llegamos hasta aquí. Porque, a ver, abrimos un documento preparándonos para la rigidez matemática de toneladas de gases de efecto invernadero y termodinámica. Y terminamos hablando del alma. Terminamos envueltas en una lección profunda sobre la humanidad en la siderurgia venezolana. Descubrimos que dominar algo tan agresivo como un lecho fluidizado exige años de afinar la intuición. Esa estrella guía. Sí,
Esa estrella que impide que todo colapse cuando los pioneros ya no están. Y comprendimos que ese bloque pesado de hierro briqueteado lleva impreso el triunfo pedagógico de todo un país. El capítulo 7 nos deja clarísimo que detrás de cada tonelada exportada hay un esfuerzo humano colectivo monumental. La maquinaria más cara del mundo es solo chatarra si no tienes ese tejido de experiencia humana conectándola. Forjar mentes antes que forjar metal, básicamente. Exacto. Una revelación maravillosa oculta a plena vista en un manual árido. Y para cerrar nuestro análisis de hoy, me gustaría dejar a la audiencia con un pensamiento provocativo, para llevar esto más allá de los altos hornos de Puerto Ordaz. A ver. Si un bloque industrial de hierro, algo que parece tan frío, tan carente de vida, en realidad alberga toda esta historia, intuición y la magia de generaciones de ingenieros pioneros, pues es inevitable mirar nuestro entorno diferente, ¿no? Totalmente. Totalmente. Queda a preguntarnos cuántos de los objetos cotidianos o las tecnologías que damos por sentado a nuestro alrededor todos los días albergan también en su interior el alma invisible de sabios póstumos que plantaron árboles bajo cuya sombra hoy nos cobijamos. Es algo para reflexionar. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta exploración profunda y hasta la próxima.